Hola, hola Aleja, bienvenidas, qué rico saludarlas. A ver que al principio no sí puede alcanzar a saludar a Camila, Aleja, a Melissa, a Daniela, a Natalie, ¿cómo están? Nos vamos conectando, al principio pues siempre dejamos como unos momenticos para que nos vayamos conectando, también mientras esperamos a Lili. Mi nombre es Yamila Roncancio Alfonso, soy la directora de la Fundación Feminicidios Colombia y hoy nos estamos conectando para hablar de explotación sexual 2.0. Así que bueno, si quieren hacer preguntas de una vez, pues aprovechamos que no hay mucha gente todavía conectada y las pueden ir depositando ahí. Ya llegó Iniciativa Pro Equidad. Saludos a nuestra querida insumisa, nuestra Tati, que queremos tanto. Y vamos de una vez a conectarnos con Lili. Porque no te veo. No sé. ¿Por qué no me... ¿Será que está la cámara de atrás? Así. Ya. Pero pues la cámara estaba. ¿Cómo estás? Estaba apuntando a la pared. Ya bien. Bien, Qué bien. rico tenerte aquí por primera vez en este espacio. Bienvenida. Para mí es muy emocionante, realmente estoy muy nerviosa y estoy a la vez muy emocionada porque esto lo teníamos pensado desde hace mucho, eh, pero pues no habíamos como tenido el tiempo y ahora esta situación mundial nos permite pues tomar este tipo de conversaciones, pero sobre todo la regresión en los derechos de las mujeres en la situación actual por la pandemia también nos representa unos nuevos desafíos o de pronto para nosotras no tan nuevos, y ya diremos por qué, pero para la sociedad sí, porque se nos plantean unas cuestiones que normalmente las personas no se preguntan o que vemos absolutamente normalizadas. Entonces, pues primero te presento, con nosotras está Liliana Forero Montoya, amiga mía, porque yo siempre tengo que decir amiga mía, parte de la iniciativa Equidad, parte de Yo no financio la explotación sexual, feminista, abolicionista. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Creo que es una de las voces más autorizadas para hablarnos de explotación sexual. Llevas muchos años trabajando en esto. Y hoy vamos a abordar específicamente el tema de la explotación sexual 2.0, que nos pensamos mucho si ponerle así o no, pero nos arriesgamos a ponerle explotación sexual 2.0. Y de pronto para muchas personas haya la pregunta de qué tiene que ver la explotación sexual con los feminicidios. Pues tiene que ver todo, todo, absolutamente todo está relacionado con nuestra lucha. Entonces, pues paso para que nos saludes y empezamos con mi preguntadera del día. Hola, encantada, feliz, también nerviosa y emocionada de estar aquí. Sí, teníamos muchas ganas de empezar a trabajar hombro a hombro por los derechos de las mujeres y las niñas. Entonces, dichosa y lista, pues, para... No sé por qué. Sí, te quedaste congelada, creí que estabas leyendo. Porque Sí, estoy viendo estaba la leyendo, pregunta. pero de repente se metió una cosa que nunca en mi vida había visto, pero bueno, lo superaré. Bueno, ¿qué, ¿cómo podríamos definir? Empecemos por definir qué es el webcam, porque de pronto hay muchas de nuestras seguidoras y de nuestros seguidores que no saben o no conocen qué es el webcam. ¿Qué es eso? Cuando nos miramos todo esto que modelos webcam y eso, ¿de qué nos están hablando? Ok,
el título de Explotación Sexual 2.0 habla de esa nueva modalidad, pues que no es tan nueva, pero en estos tiempos se está haciendo sumamente amplia y global como mercado, en la cual la explotación sexual, que es el utilizar a una persona sexualmente como un objeto, como una cosa, se traslada de las calles, de los burdeles, al Internet. Esto ya venía con la pornografía, pero a través de este sistema webcam, la explotación vía webcam, lo que hace es que haya interacción entre quien paga por utilizar sexualmente a la víctima y la víctima. O sea, no solamente él está viendo una violación que se grabó hace mucho, como en la pornografía, sino que está ordenando y ejerciendo ese control y poder sobre la persona que está del otro lado de la cámara webcam. De esto se lucran cantidades de estudios a nivel mundial. Aquí en Colombia esta industria criminal es muy fuerte y además tiene aval del Estado, porque en la reforma tributaria se incluyeron los estudios webcam como quienes le recaudan los impuestos a sus víctimas. Ni siquiera son los que pagan los impuestos, sino que son agentes retenedores de impuestos de lo que le pagan los explotadores sexuales directos o demandantes o puteros, como los queramos llamar, a las víctimas. Entonces ellos, además de muchas cosas que les cobran dentro de ese supuesto servicio que les están prestando a sus víctimas, ellos también les recaudan impuestos para pasarlos al Estado y aparentar que son una empresa legal. O sea, tras de que nos explotan, tenemos que pagar impuestos, ¿no? Porque, pues, por si acaso. O sea, sí, para mayor opresión, ahora también tiene un impuesto. Ese impuesto que vino con la reforma tributaria el año pasado, yo me acuerdo mucho que en la época del paro nacional y todo el tema, nosotras insistíamos mucho y todo el mundo nos miraba ya como, sí, las locas, sí, las siempre. Viejas que estará, digamos, hablando y demás. Alguien, perdón que interrumpa, pero alguien nos ha estado escribiendo sobre el tema de un pedófilo. Por favor, envíalo por vía mensaje directo a la fundación para poder revisar cuál es la situación. Entonces, yo voy a hacer, menos mal esto va a quedar grabado, yo voy a hacer las preguntas que la gente normalmente hace a partir del desconocimiento. Hay gente que no las hace desde el desconocimiento, sino que las hace para ejercer una defensa del sistema prostitucional y de explotación sexual que oprime a mujeres y niñas, porque yo creo que uno de los más importantes que queremos hacer hoy es que se entienda que la explotación sexual no se detiene, o sea que muchas de las mujeres que hoy son explotadas para la prostitución en sus diferentes modalidades vienen desde niñas siendo explotadas. Y no puede ser que como sociedad nos duela mucho cuando le pasa a una niña, pero entonces el día que, como tú me decías la otra vez, el día que cumple 18 años es como si hubiera desaparecido la violencia, y eso no puede ser. Entonces voy a hacer las preguntas que van a sonar muy raras venidas de mí, pero las voy a hacer. Entonces, esto va a ser raro, pero lo voy a intentar. Pero no se supone que ahí hay autonomía de la víctima y es independiente y es una forma de ganar sus propios recursos de manera independiente, no hay un proxeneta. ¿Por qué estás hablando de explotación sexual cuando esto es casi que un emprendimiento? Sí, esto es gran parte del mito que hay alrededor de todo lo que marca la explotación sexual, y es el mito de la libre elección, de que si algo se consiente, entre comillas, porque pues quiero hablar bastante de este tema del consentimiento, si podemos, porque es algo bastante difícil de comprender. O sea, lleva muchos años estudiar, entender y comprender desde un enfoque de derechos humanos que uno no puede consentir su propia explotación y que el consentimiento ahí no tiene ninguna relevancia. Uno puede querer que lo exploten, pero no por eso deja de ser explotación. Cuando se habla de autonomía, cuando hay autonomía es porque realmente hay una libertad.
Y esa libertad no debería estar condicionada absolutamente por nada, por necesidad económica, porque toda la vida este sistema me ha tratado como una cosa, me ha subvalorado, solo valora mi cuerpo, no me valora como un ser humano, como una persona, y eso hace que yo sea más vulnerable para que otros se aprovechen de esa discriminación y de esa opresión que ha sido tradicional. Esos sistemas de opresión, de violencia, que se dan en un continuo, porque no cualquier persona llega, entre comillas, nuevamente a consentir su propia explotación, es lo que se usa para justificarla, para decir, no, pero es que ellas lo hacen porque quieren, porque les gusta, como estás diciendo tú, porque es un emprendimiento. O sea, yo le he escuchado a niñas de 12 años decir lo mismo. Yo lo hago porque quiero, es que la explotadora soy yo me marraneo al tipo. Eso no justifica en ningún caso la explotación. No porque alguien diga que algo le gusta, eso que le gusta deja de ser violento, deja de ser parte de todo un sistema que considera que las mujeres son menos personas que los hombres, que son menos personas que pueden ser objetos para el uso, para el abuso, y que su integridad sexual puede estar en el mercado, en el comercio. Los derechos humanos fundamentales, ayer que estabas hablando con Felipe del tema de alquiler de úteros, los derechos fundamentales no pueden comerciarse, eso está en nuestro Código Civil clarísimo, es completamente ilegítimo, ilegal, ilícito, como diría, se configura un objeto ilícito, la comercialización de los derechos fundamentales. Y la integridad sexual es un derecho fundamental. La integridad sexual es un derecho fundamental que también es bastante difícil de entender, de saber en qué consiste, porque recuerdo hasta hace muchos años cuando empezamos con esto, hicimos un artículo con Ramiro para la boletina y nos escribían, no, pero ¿qué es eso de la integridad sexual? Porque a la gente le queda claro que es la integridad física, que está en el cuerpo, la integridad psicológica, que es su salud mental, pero la integridad sexual como que no la comprenden y creen que es lo mismo, por ejemplo, que el jefe les diga que tiene que lavar el baño cuando no es su responsabilidad, que les diga que tiene que tener con el sexo oral. Ahí estamos hablando de dos propuestas totalmente distintas. Entonces, estas personas que afirman que es lo mismo la explotación laboral que la sexual, no están teniendo en cuenta cómo esta afecta nuestra integridad, que es un todo. Nuestra integridad sexual se nos afecta no solo con el contacto físico, también, por ejemplo, cuando nos acosan sexualmente, se nos afecta esa integridad sexual así no nos pongan un dedo encima. Con unas palabras que nos escriben en un chat, ya hay una afectación a esa integridad que conforma lo psicológico y lo físico, que es toda la integridad sexual. Y a mucha gente también le cuesta entender que, por ejemplo, en esta explotación sexual vía webcam, como no hay un contacto físico, entonces no hay ningún riesgo. Y claro, resulta que esa integridad sexual está en riesgo en todo momento. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de los abusadores sexuales que usan el grooming y el sexting vía internet para seducir a niños y niñas, estamos hablando de violencia sexual, así el agresor esté en Alemania y la víctima esté aquí en Colombia. Estamos hablando de violencia sexual y también es violencia sexual cuando ocurre con una persona adulta. No se necesita ser menor de edad para que no sea válido ese consentimiento, porque no se puede consentir a ninguna edad la propia explotación. Y perdón que me extendí, me suele pasar. No, no estoy en yo puedo estar escuchando horas y creo que ellas también. Pero hay una parte actual y muy vigente que yo me cuestiono mucho. ¿Qué ha ocurrido con los cuerpos de las mujeres? Pues los cuerpos de las mujeres han sido oprimidos históricamente. Ayer, por ejemplo, que estábamos asistiendo a un conversatorio sobre sectores del patriarcado, veíamos como uno de los expositores nos relataba, nos recordaba, porque ya lo sabíamos, pero cómo históricamente pasamos de ser sujetas a ser objetos, ¿no? Que hay un momento, hay una ruptura histórica
en el que ya pasamos a ser bienes de consumo, bienes de compra, de venta, de alquiler. O sea, es que es una cosa impresionante porque al parecer como que la sociedad no ha querido dimensionar de lo que se trata esto. Y es que son ventas, supuestos alquileres de mujeres, y voy a aprovechar para anclarlo para explicar por qué esto está relacionado con el feminicidio. Y es que cientos de mujeres explotadas en la prostitución, cientos y miles, yo creo que ya millones con el paso del tiempo, y de niñas han sido asesinadas por sus proxenetas, por los prostituyentes, por los puteros, por lo que la gente denomina cliente. Los mal llamados clientes. Que no son clientes porque es que ellas no, o sea, esto no estamos vendiendo galletas, ¿sí? No podemos hablar de clientes cuando lo que se está comprando es una vida. Sí. Y son asesinadas y a nadie le importa, a nadie parece importarle. O sea, parece que solamente el discurso de la libre elección se queda ahí, ¿no? Pues que ella estaba ahí, pero cuando son asesinadas, pues nada pasa. Nadie dice, nadie reclama, nadie recuerda sus nombres, porque además son mujeres que van perdiendo su propia identidad. Son mujeres que dejan de utilizar sus nombres reales para protegerse de alguna manera. A la integridad de ellas, a la integridad de sus hijos y de sus hijas, muchas veces productos de violaciones. Entonces, por favor, no estamos hablando de cualquier cosa. Y ahora, respecto a la webcam, yo me acuerdo que cuando yo me empecé a educar sobre lo que es esta desgracia de webcam, esta industria, pues me aterraba ver cómo se han ocurrido eventos en que a las casas estudio permiten el ingreso de hombres que finalmente terminan violando a las mujeres que están allí. Y quisiera que habláramos un poco de eso, porque cómo opera el negocio del webcam, porque es que es como que nosotros hemos visto miles de propagandas que ponen en todo lado, hasta en los medios de comunicación. Es como trabaja desde casa, como no sé qué. O sea, eso es tan cierto. O sea, siempre las mujeres van a estar en sus casas protegidas, supuestamente, por lo menos en el contacto físico del que nos estábamos haciendo la división, o hay ese riesgo de que las mujeres finalmente sean víctimas de trata, de violaciones y demás. Bueno, primero frente a cómo ocurre, esto es un sistema de tokens. Los explotadores, los demandantes, prostituyentes o puteros, voy a usar todos los sinónimos, pero no vamos a decir clientes definitivamente. Sí. Ellos refuerzan determinados comportamientos o solicitudes a través de tokens. Esos tokens son los que se cambian por el dinero y solo te van a pagar si acumulas cierta cantidad de tokens que sirva para saldarlo de tu deuda, porque pues como siempre, al ser un modelo de prostitución es un modelo de endeude, y que te permita ganar más allá de lo que estás debiéndole por el uso de la plataforma, por el curso de modelaje, de maquillaje, de cualquier cosa que les venden ahí para armar y completar su negocio. Y con yo tengo que entrar o sea, generalmente en estos negocios se entra en endeude. Te dicen, no, sí, tú entras, pero la plataforma o el servicio te vale tanto y tienes que hacer este curso y te tienes que arreglar así o así, y si compras esta ropa y también te vendemos el maquillaje. Eso sí, todo con una sonrisa de oreja a oreja, nada con revólver, nada con pistola, nada de amenazas, porque generalmente en el mundo de la explotación sexual los explotadores saben muy bien cómo manipularlo, cómo manipular tus inseguridades, cómo manipular tus vulnerabilidades para que confíes en ellos. Entonces esto te lo venden es así, manipulando tus inseguridades. No te van a decir, es que tiene que hacer esto, porque si no, entonces matamos a su familia. No, así no funciona la explotación sexual. Esto funciona más no, mira, es que de pronto no te ves bien así en la cámara, necesitas hacer esta dieta, te recomendamos este tratamiento, o porque no te arregles así o de esta otra forma, y mira, te vamos a enseñar porque no estás ganando suficientes tokens, entonces necesitas innovar, entonces te vamos a enseñar otras tácticas, y de esa forma van recibiendo también
y aumentando esa deuda que ayuda a mantener en la esclavitud a estas mujeres. El otro lado es lo que piden los demandantes. Los demandantes... Lili, sí. se te está entrecortando, no sé si de pronto estás muy lejitos del router. Pues no. Los demandantes que vienen de un mundo de la pornografía donde están acostumbrados es a ver violencia contra las mujeres, porque es que lo que les vende la pornografía a quienes la consumen no es sexo, es violencia contra las mujeres erotizada y sexualizada. Ellos quieren ejercer esa violencia contra la, entre comillas, supuesta modelo, que es la víctima de explotación sexual en este caso. Entonces ellos van a necesitar humillarla a través de sus peticiones, violentarla. A veces le solicitan, como contabas tú, que participen otros y otras en el video y le ofrecen, no, es que te doy tantos tokens más y están otros dos tipos y te hacen una penetración doble o te hacen un bucaque o en general todo lo que están acostumbrados a ver en la pornografía. Y por eso es que las mujeres terminan lesionadas no solo a nivel psicológico, en esa disociación que tienen que hacer de su deseo, porque esto es poner a disposición de otro tu integridad sexual sin desearlo, sin desear todo ese otro que está pagando por. Y eso implica un ejercicio de disociación psicológica que genera el síndrome de estrés postraumático, que sabemos es la principal consecuencia que tiene la explotación sexual en la vida de las niñas y las mujeres. También esta parte física ya de la violencia, de lo que exigen, genera una cantidad de consecuencias en los cuerpos de las mujeres, desgarres, bueno, miles de cosas que uno diría, pero ¿por qué si es algo seguro y sin contacto? Y estas generalmente, o se venían realizando, era en estudios webcam, que ellos los disponen y también los alquilan, o sea, todo eso hace parte del endeude y del modelo. O sea, no es tampoco desde tu casa. Hay unos estudios ¿Cómo? Bien, nos estabas explicando lo de los estudios, que se practicaban los estudios. Sí, o sea, generalmente ellos quieren tener el control y el dominio sobre su mercancía, que son las mujeres, que ellos llaman modelos. Pero a raíz de la pandemia, también como a todas las industrias legales, estos les ha tocado diversificar y empezar a buscar que sus víctimas lo hagan desde casa, que esto también es una de las formas que tienen de captar también para después llevarlas a estudios o extorsionarlas por otro lado, es que lo hagan desde su propia casa. Pero pues tanto si es en la casa como en el estudio, el riesgo es el mismo, la afectación a la integridad sexual, a la integridad psicológica es la misma, y el daño físico también que ocurre por las demandas violentas de estos explotadores sexuales también puede llegar a ser el mismo. Pero sí se han visto, sobre todo en los casos de feminicidio, es también por un enganche que ellos hacen posterior con los demandantes. O sea, a algunos no les basta con humillar y violentar a las mujeres virtualmente, también lo quieren hacer físicamente y hacen ese contacto para tener citas después y poderse verse con ellas, y así han desaparecido muchísimas en el país y en el mundo que han terminado siendo asesinadas por estos puteros. Es por eso que, por ejemplo, desde el movimiento abolicionista, del que ya vamos a pasar a hablar un momento como para explicar, pues muchas veces sacamos los carteles de no están desaparecidas, están en los burdeles, por ejemplo. Porque son miles de mujeres que han sido desaparecidas, pero que realmente han sido captadas por las redes de trata. Y son las mujeres que en otras latitudes podemos ver en burdeles y que mucha o gran parte de la sociedad, cuando las ve, una de dos, o las rechaza en el sentido de menospreciarlas o verlas como ciudadanas de segunda o tercera categoría, o hacer afirmaciones como es que ellas están ahí porque quieren, la peor, que yo detesto decirla, pero la gente lo dice, que son las mujeres de la vida alegre, ¿no?
Y yo siempre he dicho, a ver, ¿qué vida alegre va a tener una mujer que está ahí forzadamente, que está ahí porque el mundo, la sociedad, los estados le han negado sistemáticamente los derechos y las oportunidades, y aparte de todo, es violada múltiples veces todo el tiempo? Todo el tiempo, porque es que no hay un deseo, era lo que nos explicabas ahora, es que no hay un deseo, y en el webcam pues tampoco hay un deseo. Yo, la verdad, pues desconozco cómo serán las plataformas, ni quisiera ver. Hay una película muy fuerte en Netflix sobre eso, que ahora se me olvida cómo se llama, pero me aterra que muchas veces ellas ni siquiera ven a la persona con la que están interlocutando. Entonces, si yo no estoy viendo a la persona con la que estoy interlocutando, ¿en qué medida podríamos hablar de autonomía si no hay un deseo hacia esa persona? Pues porque nunca la veo. Pues, o sea, yo como deseo una persona que ni siquiera reconozco a través de su rostro. O sea, es que no hay manera de interlocutar con eso. Es que no hay una forma humana de hacerlo. Ni humana ni humanizante. O viendo el rostro, es un tipo que tú no escoges, que te escogió a ti de un catálogo, tú no lo escogiste a él. Exacto, y aparte es eso, o sea, es reducirnos al catálogo, ¿sí? Y al estereotipo de la sexualidad, y sobre eso también quería hablar, pero realmente estás muy entrecortada, no sé si quieras intentar como de Hot Girls Wanted, pero no es otra, que es una película específicamente de Netflix que parece de terror, pero es como muy real, realmente, pero les voy a buscar el nombre. Me estoy acercando al router a ver si la logro. No sé si ahí se escucha mejor. Esa película se llama Cam. Si no la has visto, Lili, no la veas porque es muy fuerte, pero sí. Ya no necesito más sensibilización, lo juro. No necesito más, he visto demasiado la vida real. Sí, es muy fuerte, pero para quienes quieran ver y quienes todavía tengan dudas respecto de que de lo que estamos hablando verdaderamente es la explotación sexual, pues se las recomiendo mucho porque es que ahí es que se ve cómo todo lo que me dice, la disociación, cómo pueden entrar al estudio, cómo son, cómo son captadas y demás. Entonces, pues esa es una recomendación. La siguiente pregunta que te quería hacer, pues que yo no te estaba haciendo, sino que hicieron desde digamos, la cajita de preguntas, y la voy a hacer, digamos, de manera un poquito menos técnica, es, ¿se configura algún delito cuando por ejemplo, se capta a las mujeres para este tipo de actividad? No es una actividad, es una explotación. Este tipo de explotación, exacto. Pues el captar o el acoger a una persona para que sea explotada sexualmente, entendiendo por explotación sexual todas las formas en las que una persona es reducida a un objeto por un precio, es explotación sexual. Y captar, trasladar o acoger a una persona con fines de explotación sexual es lo que configura el delito de trata de personas. Entonces podríamos estar hablando ahí perfectamente, y sobre todo cuando se aprovecha la vulnerabilidad. Hemos visto muchos anuncios ahora aprovechando la crisis en la que estamos muchas mujeres, diciendo, pues si estás en la casa haciendo nada, ¿por qué no te metes a modelo webcam? Eso es aprovechar una situación de crisis y de vulnerabilidad para captar con fines de explotación sexual, porque explotar sexualmente es simple y llanamente lucrarse de la explotación sexual de otra persona, de su utilización en la prostitución, en la pornografía, en webcam, todo lo que tenga que ver con comerciar con su integridad sexual es explotación sexual. Convertir su integridad sexual en una mercancía o cosa que puede ser usada miles de veces. Creo que era Catherine McKinnon, o no sé si era Kate Millett, que hablaba de eso, que la pornografía lo que era una violación 1000 veces. La víctima pudo haber muerto hace 10 años y todavía su integridad sexual sigue siendo usada
por hombres que pagan por accederla sexualmente sin que ella los desee. Entonces, ese es un elemento bastante determinante para saber que esto no es algo suavecito o menos problemático que la explotación sexual en un burdel, que la explotación sexual a través de grupos armados o de otras formas de violencias. Es la misma explotación sexual. No, nos están preguntando que si en Colombia es ilegal la webcam. No, lo grave es que no. Sí, o sea, tenemos el delito de trata, pero tenemos una antinomia, por un lado, con algunas tutelas que han generado ciertas antinomias y además con la ley de financiamiento que le permitió a los proxenetas, o sea, a los estudios, se me olvidó la palabra, recoger los impuestos de sus víctimas. El retenedor. Ser agentes retenedores de impuestos en estos casos, entonces con eso les dio un vicio de legalidad, que fue lo que provocó también, que por ahí había visto alguno de los comentarios que decían que surgiera esto como boom ya en los medios de comunicación y se empezaran a hacer cantidades de infomerciales en los que se habla de la universidad porno, la primera universidad porno en el mundo, porque esto no existe en ninguna otra parte, o sea, aquí somos paraíso para la explotación sexual en ese sentido, y una cantidad de estudios que se están vendiendo como si fueran lo más legal y lo más normal del mundo, inclusive diciéndole a las jóvenes, a las adolescentes, ¿por qué van a perder el tiempo estudiando ingeniería si aquí se pueden ganar un montón de billetes, 6 millones de pesos en una semana se pueden ganar ustedes? ¿Para qué se van a poner a estudiar ingeniería o ciencias o medicina? No. Usen su cuerpo. El dicho tan antiguo que está que ustedes están sentadas, ¿cómo es? En la mina de oro, una cosa así que hay súper horrible, que habla de esa cosificación de las mujeres y de su mercantilización. Sí, ahí hay una cosa en la que yo me quiero detener, que era la que te iba a decir antes de que te desconectaras. Y es una cosa que voy a tratar de decir de la mejor manera, pero puedo errar, así que ofrezco una disculpa antes. Sí. Porque puedo errar. A mí me parece mucho que desde que la industria del porno sale y se entiende mal, como ya lo han dicho muchas estudiosas, el movimiento de liberación sexual, ¿no? O sea, todo se entendió mal, una vez más. Entonces, a mí me parece mucho que desde ese momento se genera un estereotipo de lo que es la sexualidad de la mujer y cómo se representa. Y en el momento en que eso se modifica y se vende solamente para lucrar a los hombres que están detrás de la industria, pues ustedes no van a pensar que es que acá las dueñas de la industria del sexo son mujeres, porque si están pensando eso, están bien equivocados y bien equivocados. Eso no ocurre. Y además para darle placer al ojo externo masculino, de que tanto hablamos. A mí me parece que ciertas corrientes alientan que ahora se entiendan los derechos de las mujeres, el movimiento feminista y demás, como un espacio en el que la forma de validarnos sea caer en el estereotipo, y me estoy refiriendo al estereotipo de imagen liberal y mercantilista sobre los cuerpos de las mujeres. Y eso me parece súper problemático, porque, y a eso apunta mi pregunta, digamos, lo anterior es contexto, y es cómo nos afecta a las mujeres que por fortuna no hemos sido captadas para la prostitución, que no hemos sido captadas en redes de trata, que no estamos siendo explotadas a través de la webcam, que no consumimos porno, que no producimos porno, que no somos violadas en el porno, porque es que las actrices porno son violadas constantemente también. ¿Cómo nos afecta toda esta industria, Lili? O sea, ¿cuál es la afectación que tiene en mí? Y también cuál es la afectación que tiene en las relaciones que se establecen, sobre todo en las relaciones heterosexuales. ¿Hay algún impacto o no sé, es indiferente? Totalmente. O sea, esto fue el boom
de la pornografía lo que hizo fue globalizar esta mercantilización bajo un sistema que es el neoliberal. O sea, es el sistema en el cual no importa qué tan grave sea la violencia, si alguien dice que la consintió, entonces ya no se considera violencia. Hay una frase que en este momento estoy olvidando las autoras de las frases, pero que explica exactamente cómo a nadie se le ocurriría decir que porque había 1 o 2 o 3 personas esclavizadas en la época de la esclavitud y que estaban contentas, entonces ya eso no era esclavitud. Pero a mucha gente se le ocurre decir que no importa el nivel de violencia que estén observando, si la mujer consintió, eso ya no es violencia. Entonces, es enviar el mensaje clarito de que el problema no es que tan violentos puedan ser los hombres con nosotras, sino que dejemos claro que no lo estamos consintiendo. Y ahí es que se ven episodios como el que fue tan conocido en España de La Manada, donde 5 tipos violan una jovencita y el juez lo ve como, no, es que, mire, ella estaba gimiendo, es que seguro lo estaba disfrutando, porque tiene tan llena la cabeza de porno este magistrado que escribe esto en esa sentencia, que cree que la violencia es sexo. Y eso es lo que se está manejando como cultura, es la cultura de la violación completamente extendida, arraigada, y es a la que acceden desde muy pequeñitos ya los niños de 8, 9, 10 años, eso es lo que están entendiendo como sexo. Y eso es lo que empiezan a pedirle a la noviecita. Y eso es lo que empiezan a ponerse de acuerdo con los compañeritos para hacerle a otra niña. Y empezamos a ver cómo se replica esta violencia sexual y cómo se ven estos niños después judicializados en un sistema de responsabilidad penal como delincuentes sexuales. Las cosas que a mí me hicieron fueron sacadas del porno. No existe manera en que pensemos que el porno y toda esta industria que nos hace vendernos de ciertas maneras es liberadora, porque eso no nos está liberando de absolutamente nada. Y tenemos que empezarnos a replantear eso, porque yo quiero complementar tu respuesta en el sentido de que yo, como docente universitaria además, y observando mujeres jóvenes, pues más jóvenes, yo acabo de cumplir 31, lo que voy viendo es que toda la producción de imagen que tienen mis estudiantes en sus redes sociales está marcada por una línea gráfica que yo sé de dónde viene. Y es la pedofilización también de la sexualidad, porque el porno no solamente naturaliza la violencia, sino que también naturaliza la pedofilia. Y las mujeres no deben tener un pelo porque tienen que verse como prepúberes. Y esto se fue naturalizando y fue volviendo un complejo para las mujeres. No puedo estar sin depilarme porque qué tal que me vean un pelo. No, es que eres una mujer adulta, obvio que tienes pelos. Pero la pedofilización que se hace de siempre tratar de mostrar a las mujeres como niñas, porque lo que quieren ellos es abusar niñas, entonces ha hecho que se naturalicen ambas cosas, la violencia contra las mujeres y el abuso sexual de niñas. Claro, y lo peor es que acá hay una cadena, que es la que yo he venido viendo desde que empecé a estudiar esto, y es entonces, en el porno veo violencia, cuando ya esa violencia no me satisface, pues ya en lo que me convierto es en un prostituyente, en un putero, entonces ya compro mujeres a las que violo y que pienso que puedo blanquear una violación a través del pago, pero como muy seguramente la capacidad adquisitiva no me permite estar comprando mujeres todo el tiempo, a lo que procedo es a juntar esas dos cosas, ya que las mujeres, por eso dije, ¿qué pasa con las mujeres que estamos por fortuna fuera de esto? Seamos víctimas de violaciones constantes, de tentativas de feminicidio, de presiones psicológicas terribles, porque es que si no nos vemos así, porque si no actuamos así y demás, y ese blanqueamiento viene de la misma publicidad. Entonces, por eso cuando yo veo fotos de mis estudiantes, yo digo, Dios mío, yo no les voy a decir nada porque entiendo de dónde viene y es también el deseo legítimo de sentirse deseada. El problema es de dónde viene
ese deseo Eso. que se está desarrollando y de quiénes están copiando eso y cuál es la historia que hay detrás, porque por eso yo siempre he dicho que es muy importante el contexto, entonces quería hacerlo. Acá hay unas preguntas que te voy a empezar a hacer. Una es esta y es, no siempre hay mujeres que consiguen no siempre, que hay mujeres que consiguen sus propios clientes, dicen acá, sin Ujú. necesidad de una plataforma o estudio. ¿Qué pasa con esas mujeres que supuestamente no tienen un intermediario? ¿Sigue siendo explotación o ya no hay explotación? La explotación es el sacar provecho, puede ser económico o de otro tipo, de la utilización de una persona en lo que estamos llamando aquí el comercio sexual, la prostitución, la pornografía. Entonces, sí, hay alguien que está sacando provecho. Eso es explotación sexual. Puede que no haya un tercero que se lucre o que se pueda judicializar como tratante o como proxeneta, pero hay explotación sexual y estas mujeres están siendo víctimas de explotación sexual porque están siendo tratadas como cosa, como mercancía. Hay algo también antes de que entres a las otras preguntas que me gustaría que quedara claro frente a cuál es ese desequilibrio de poder que ocurre ahí, que lo mencionaba un poco al inicio. Las mujeres siempre, toda la vida, hemos sido consideradas algo menos que un ser humano. O sea, que hay un sujeto y aquí estamos nosotras como objeto. Y de ahí viene también esa necesidad de ser vistas como objeto, de ser deseadas como objeto, de sentir que la única cosa que tiene valor es nuestro cuerpo, porque nos lo dice absolutamente todo el contexto. Nos dice, la mujer vale es por lo que pueda valer, y ahí lo pongo en términos económicos, su cuerpo, en cuanto se pueda mercantilizar. Esto viene desde el derecho romano, cuando el pater familias podía vender a su mujer y a sus hijos hasta 3 veces para pagar una deuda. O sea, las mujeres y el feminismo lo que ha hecho desde el principio de los tiempos y desde las primeras olas es buscar que se nos reconozca como seres humanos, iguales en dignidad y derechos. Y precisamente el patriarcado lo que busca es devolvernos a esa posición. O sea, nosotros desde el feminismo intentamos hacer esto y el neoliberalismo y el patriarcado vuelven y lo reducen acá y nos lo venden como algo moderno, innovador, pero es la misma cosificación y mercantilización de nuestros cuerpos de toda la vida. Éramos parte del ganado, éramos parte de las propiedades, res, cosa. Ahora lo que somos es un producto y el producto como tal nos lo venden empaquetadito y globalizado. Ya no es un producto local y privado, sino un producto global. Somos cuerpos para ser consumidos por un mercado global. Y de lo que hablabas también de cómo nos afecta, porque nosotras también decimos la explotación, abolir la explotación sexual es por todas, no solo por las mujeres que están siendo explotadas actualmente, sino porque las que no estamos siendo explotadas también estamos siendo consideradas mercancía. En el momento en que hay un mercado, todas, absolutamente todas, somos parte de ese mercado y no somos consideradas sujetas iguales de derechos. Y es por esto que se compara con la esclavitud, porque mientras había esclavitud, así todas las personas negras no estuvieran siendo esclavizadas, eso afectó absolutamente a toda la población negra. De la misma forma, la explotación sexual nos afecta a todas las mujeres, no solamente a unas, porque de eso se aprovecha el patriarcado también, de diferenciar entre las putas y las santas y hacer esa guerra, ¿no? Entonces, que hayan putas para que no violen a las santas y te echan ese cuento y te lo echan hasta los más liberales. De decir, ay, Sí, no, pero ¿qué hacemos si se acaba la prostitución? Entonces van a violar a las mujeres buenas, a las sí, santas, como si no a las nos estuvieran señoras. violando todo el tiempo. O sea, Exacto. a Nos ver, están metiendo en cuento para que nos dividamos y digamos, ah, no, sí, esas son ellas, es que a ellas les gusta. Y yo defiendo que ellas hagan lo que quieran, desde que tengan sus derechos laborales y ni siquiera me importan cuáles carajos son esos derechos laborales, desde que eso no me toque a mí, porque así yo hable y eche ese discursito del trabajo sexual, yo no me voy a parar una semana en una esquina porque no aguanto una hora. Ninguna de esas personas privilegiadas que defienden la explotación sexual como trabajo aguantarían una hora siendo explotadas sexualmente. Cosa sí, distinta con es las todo.
que veía yo ahí que hacía una pregunta, María Martínez, creo más arriba, que decía que qué opinábamos de estas personas que se la pasan haciendo promoción en redes, que se venden como las grandes porn star, pero que cuando van a hablar realmente de lo que les ha pasado, lo que nos cuentan es violaciones. Pero sin embargo las quieren para otras y no para ellas mismas, pues son personas que son instrumentalizadas por esta industria criminal para venderla y hacer marketing. Hay tanto dinero alrededor de esta industria criminal mundial que por supuesto el dinero que tienen para marketing es muchísimo y ni siquiera se les puede criticar a ellas que prefieran pasar a vender esta violencia para otras y se quieran salvar ellas de ser violentadas y que sean otras las que sean violentadas por ellas, pues digamos que no es ético, pero tampoco uno podría reprochárselos. A los que tienen que mandarle el reproche es a los consumidores y a los que se lucran de esto. Además, porque hay una cosa muy importante y es una cosa que nosotras decimos constantemente pues desde el movimiento abolicionista y desde el feminismo, y es, o sea, a ver, ¿por qué no hablamos de las personas que compran, sí? ¿Por qué no hablamos de los explotadores? ¿Por qué no hablamos de toda esta industria criminal que hay detrás y dejamos de cuestionar constantemente a las víctimas, a las sobrevivientes? Y en vez de cuestionarlas a sí mismo, las empezamos a escuchar, que es uno de los hashtags que utilizamos desde el movimiento abolicionista, y es escucha a las sobrevivientes. O sea, ¿por qué se quieren tomar el tiempo para escuchar este tipo de testimonios, como de esta mujer que acaban de mencionar, pero no nos tomamos tiempo para escuchar a Claudia Quintero, colombiana, porque tomamos el tiempo para escuchar a Amelia Tiganus, o sea, Aleca Kinan de Argentina, Sonia Sánchez, o sea, son muchísimas que es con las que las feministas nos volvemos abolicionistas. Porque siempre que hablamos cómo llegaste a ser abolicionista, escuchando a las sobrevivientes, que es muy chistoso cuando nos dicen, ay, es que las abolicionistas no escuchan a las putas, no, porque es que las escuchamos, es que nos volvimos abolicionistas, no es al revés, es que lo que no escuchamos es el marketing. Te voy a dejar con la audiencia sola 5 segundos porque se me va a descargar el celular. Así que... Enchúfalo. Bueno, a ver qué otra pregunta encuentro por aquí de la que estábamos contestando, pero sí, recomendado siempre escuchar a las sobrevivientes, leer a las académicas, a las que han investigado en este tema de explotación sexual, vía pornografía, vía internet, vía webcam. Gail Dines, que es una investigadora británica, ella ha hecho unas investigaciones impresionantes y hay que escucharla. Ella tiene una conferencia de 1 hora que habla de cómo el neoliberalismo afectó o rayó al feminismo, que es muy importante que todas las que se están formando en el feminismo la escuchen y entiendan qué es lo que pasa aquí. Siempre tenemos que ver el panorama completo, no quedarnos solo con el pedacito y pensar que estas frases hechas que nos dicen, no, pues es que si lo hace porque quiere es feminista, no, pues si me saco un moco porque quiero es feminista, no. Hay que entender el contexto y la profundidad. Sí. No se trata de elecciones, se trata de cuestionar los sistemas que obligan a las mujeres a tomar determinadas elecciones. Sí, eso me parece importante. Había una pregunta. Lili, que si puedes repetir el nombre que acabas de referenciar porque se te está volviendo a escuchar entrecortado. Ay, no puede ser, ya no me puedo pegar más del router. No hay más forma. Lo corro otro poquito, pero no hay forma de pegarme más al router. Estoy sobre el router. Entonces, bueno, que si le repites el nombre, puedes escribir. Sí, es Gail Dines. Se escribe Gaildines. Ella es una académica que ha investigado muchísimo sobre este tema de pornografía, de cómo afecta la cultura, de cómo está reformando la cultura y la está pornificando, ella dice la cultura pornificada, y de cómo el neoliberalismo ha afectado también
fuertemente a nuestro movimiento de mujeres y lo ha convertido en un movimiento de, bueno, más que convertirlo, porque no, el movimiento no se ha perdido, pero lo ha vendido como un movimiento de decisiones individuales, sino el feminismo es de colectivo, de somos más de la mitad de la población y estamos defendiéndonos nuestros derechos. Eso, Gail Dines, pero falta una E antes de la S, está como lo escribió Vargas Emilio. Es que yo no lo logro escribir porque tengo el celular en el soporte para esto, entonces no trato de no tocarlo mucho para que no se me vaya a caer. Sí, Hay sí, una, bueno. pues que digamos de alguna manera se relaciona un poco con este tema de webcam y son los nudes o los desnudos que se envían dentro de las conversaciones virtuales, el sexting y pues webcam. Entonces yo, a ver, el sexting no es nuevo, o sea, antes era, yo no sé cómo llamarlo. Desde el BlackBerry existía. No, desde las llamadas telefónicas, o sea, Ah, sí, el sexo telefónico. el encuentro sexual entre las personas que se desean se da por todos los medios de comunicación y es adecuado. Siempre que haya deseo, siempre que haya responsabilidad emocional, eso también lo hablamos mucho nosotras y es la responsabilidad emocional. Siempre que haya como límites, ¿sí? Yo soy un poquito más romántica, por decirlo así, que Lili, pero desde que sea bonito, sea amoroso, sea respetuoso, ¿sí? ¿Cuál es mi posición? Mi posición, yo, Yamile Roncancio Sola, yo. Respecto de los nudes, a mí me parecen muy peligrosos. A mí me parece que cualquier foto que muestre de alguna manera nuestra propia intimidad, nuestra propia privacidad, nos expone lamentablemente por el sistema en el que nos encontramos a posteriormente ser chantajeadas, ser las fotos modificadas, como ha pasado tantas veces para exponernos. Es que representa tantas cosas y es tan doloroso porque se pierde por un lado la libertad y se vive con miedo, porque es que nosotras vivimos con miedo, o sea, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Sí? Y al respecto, cuando, por ejemplo, mis estudiantes me preguntan sobre eso, yo digo, yo nunca lo recomendaría, yo nunca lo haría porque me da mucho miedo, también por mi propia historia personal y entiendo que para las personas que no han pasado por eso y que deseo de todo corazón que nunca lo pasen. Jamás. Sí. Ese es mi deseo diario, ¿no? Yo me despierto diciendo, por favor, que hoy sea el día en que esto pare. Pues, digamos, no es que se valide la conducta de los agresores de ninguna manera, es solamente que hay unos cuidados que debemos tener mientras que logramos, digamos, alcanzar los derechos que no tenemos, porque también está la otra parte, ya tienen todos los derechos a vernos, si tuviéramos todos los derechos, iría a una fundación que se llama Feminicidios Colombia, porque quiere decir que no nos matarían mujeres, así que no miento. Sí, estaríamos dedicados a otros temas y no a estos. Sí, estaríamos hablando. Y dando recetas de cocina, alguna cosa así bien chévere. Pero este tema de los desnudos y del sexting, perdón, creo que no se toca mucho con el webcam, bajo el entendido que estas dos cosas se hacen de manera consensuada y consentida, pero en el webcam, como tú nos has explicado de manera muy puntual, pues así haya una prédica que diga que no, es que yo estoy aquí porque quiero, no es válido ni siquiera desde el contexto de los derechos humanos porque no se puede mercantilizar la propia dignidad y la integridad sexual. ¿Me expliqué bien? Sí, pues a mí me gusta siempre explicar que para que el sexo sea sexo, tiene que ser deseado y entre pares. De lo contrario, estamos hablando de abuso, de violación o de explotación sexual. Entonces, cuando ya le metes tu dinero a algo, lo estás convirtiendo en explotación sexual porque ahí el deseo no está parejo entre las personas que están participando. No importa si es vía internet, si es con una cámara, lo que sea, pero si hay deseo en todas las partes, pues ¿quién le paga a quién? No se podría. O sea, si todos deseamos, todos estamos obteniendo placer en un contacto sexual,
¿cómo carajos decidimos quién le va a pagar a quién? El dinero no tiene sentido si no es para comprar a la otra persona, su integridad sexual, su deseo. Y el deseo no se vende, no se compra, es imposible, pues, por más que a ti te paguen, a ti no te va a atraer o no vas a desear a esa otra o esas otras personas. Entonces, ahí es donde está la diferencia. O sea, puede haber sexting, puede haber nudes, puede haber lo que sea, desde que sea deseado y entre pares y no haya un dinero ahí de por medio que esté viciando ese consentimiento, si es que se puede llamar así, o esté pues cosificando al otro, a la otra persona, al hecho de te estoy comprando porque yo soy el único sujeto aquí, mi deseo es el único que vale, el tuyo no importa, tu placer no importa, esta fecha es para servirme a mí. Es básicamente el mensaje que se da cuando se paga por algo, cuando se compra algo. Y por eso es que a mí me parece muy interesante y soy muy crítica de que utilicen inadecuadamente la frase de mi cuerpo, mi decisión para validar esto. Sí, porque O sea, la por favor, decisión es del que paga, no de quien está siendo por instrumentalizado. favor. Sí, es como esta frase que tenía Hugo Ratfem, ¿no? Es en qué momento cambiaron mi cuerpo, mis normas por mi cuerpo se regulan el mercado por las normas del mercado y del el libre comercio, no, eso no funciona. No, Es mi cuerpo y por ser mi cuerpo no puede estar a la venta, nadie lo puede comprar. Sonia sí, Sánchez, que es otra sobreviviente argentina, tiene unas frases increíbles con eso. Ella dice, la puta no vende nada porque nada es suyo, todo le ha sido expropiado por los puteros y por los proxenetas. Ella no está vendiendo nada porque nada tiene. O sea, es imposible que el cuerpo, que la integridad sexual esté dentro del comercio y eso es algo que tenemos que tener clarísimo. esa no la había escuchado y no sé si viste mi reacción, pero eh, me, a mí este tema me destruye totalmente, además, porque, digamos, desde la fundación, hace muy poco, se va a cortar, pero te vuelvo a llamar. Te lo Vale. voy a cerrando, porque esto siempre nos va a pasar, siempre nos vamos, siempre incumpliendo las normas, Lili, qué cosa. Ya toca Bueno, lo guardamos, lo guardamos. va a pasar. Siempre nos pasa esto, porque siempre se nos olvida que es solamente una hora, entonces es como, por favor, contrólense con la cantidad de contenido, pero bueno. La André, sí, ya guardamos pues bueno, les quiero contar que no nos da la opción de darle guardar, no sé por qué, pero pues igual lo vamos a solucionar a través de otra cosa. Que sí. Otra vez mirando, ya me di cuenta que cada vez que lo prendo esto apunta al otro lado. Peligroso. Bueno, es que pues muchas personas de pronto se están uniendo, que se unieron, Lili, No corriste la lograban, grabación. si no le he podido enderezar. Eh, que muchas personas muy seguramente se han preguntado por qué razón, digamos, se relaciona o por qué razón hicimos este en vivo. Eh, Lili, está mirando otra vez para la pared. No se me endereza. Déjala, está bien. Sí, es que creo que le he escuchado muchas veces. A ver. Entonces, pues, este primer encuentro que hacemos con Lili de Iniciativa Proequidad, relacionado con explotación sexual, tiene todo que ver con la fundación y de alguna manera es un homenaje a una víctima de explotación sexual que fue asesinada por uno de sus puteros y que fue representada por la fundación. Creo que es el homenaje a Valentina, que tenía tan solo 18 años cuando fue asesinada. Fue asesinada en Neiva y verdaderamente no voy a hacer la descripción
del caso, porque no me parece necesaria, porque simplemente queremos es hacer un homenaje y llamar a la memoria y recordar nuevamente su nombre. Para nosotras se llama el conteo que no queremos hacer y es efectivamente el conteo que no queremos hacer. La consecuencia de, de este feminicidio es una madre que se quedó sin hija, que no tenía más hijos tampoco. La consecuencia también es una familia, la familia del asesino, del feminicida, en la que hay dos niñas que crecen con un feminicida. Y son dos niñas que no hay forma, no existe ninguna manera de borrar lo que su padre hizo. Eso no se puede hacer porque la memoria no se borra y la memoria de nuestras víctimas no se borra. Cuando te dije que quería hablar de modelos webcam y cuando te dije que quería hablar de explotación sexual, este era mi deseo, yo nunca te lo dije, pero era una... Sí. Porque creo que es una manera, aunque dolorosa, para terminar de convencer con todos los argumentos a nuestra audiencia, a nuestras seguidoras, a nuestros seguidores, que yo te he dicho que tenemos muchos hombres seguidores que entran con el único interés de aprender. Como te podrás dar cuenta, nosotros no tenemos troles. Y Bien. esa es una gran fortuna que ha logrado nuestro equipo de comunicaciones porque hace las cosas lo suficientemente bien para que eso no ocurra y además estamos en permanente revisión, pues para que nuestra audiencia se lleve ese nombre en su corazón, el nombre de Valentina. Valentina tiene 18 años y era una mujer explotada por su propio novio, por su propia pareja. Una niña. Y es la consecuencia de un sistema prostitucional, de un sistema en el que nos venden, en el que nos comercian y que no puede permanecer de ninguna manera. Y esa es la razón por la que esto está conectado, la razón también de, como les dije al principio, de las cientos de mujeres que son asesinadas en el sistema prostitucional o que son casi asesinadas en el sistema prostitucional por quienes nadie pregunta, porque son las mujeres de ni siquiera de segunda categoría, de la categoría inexistente, de las que nadie habla, Sí. de las que son exhibidas en los medios de comunicación ante sus asesinatos como otras palabras que yo no quiero decir acá. Mabel Lozano las llama las desnudas de derechos. Sí, wow, esas más las desnudas de derechos. Entonces, Lili, yo quiero que tú, que has trabajado con mujeres en la explotación de manera directa, yo he trabajado con algunas y lamentablemente con una pues mujer que ya no está, pero siempre digo que yo trabajo para ellas, que el equipo legal trabaja para ellas, que la fundación nace para ellas. Yo quiero que tú nos des como un mensaje de por qué esto no es una opción, porque esto no es una oportunidad, porque esto no es un emprendimiento, porque esto no es un trabajo, porque esta no puede ser una opción para nuestra vida, porque es que nuestras jóvenes y nuestras adolescentes nos las están convenciendo de que esto es una oportunidad de vida. ¿Por qué no, Lili? ¿Por qué decirle no y por qué ponernos todas hoy la camiseta de decir no a la explotación sexual, no al webcam, no al impuesto sobre nuestros cuerpos? Bueno, son dos partes, ¿no? Por un lado hacia nosotras, entender que sí es por todas. Sonia Sánchez también, que habla ahorita, ya tiene otra frase también que dice, ahora vienen por tus hijas, vienen por tus nietas. Esta globalización y esta ampliación del mercado que se ha hecho
nos has puesto absolutamente a todas a poder ser víctimas de explotación sexual y están llegando a las niñas, están llegando con ese mensaje a los colegios de que esta es una oportunidad en la que las mujeres pueden ganar muchísimo dinero, lo que les contaba en el primer segmento de cómo se dice que para qué van a estudiar ingeniería, para qué van a hacer una carrera, si con este negocio pueden hacer pues cantidades de dinero. Ese es el principal engaño. Aquí ya no es el engaño de, no, es que te vamos a contratar para que seas mesera y te metemos a la prostitución. No, el engaño ahora es decirte que vas a ganar mucho dinero y que vas a poder salir rápido. No hay salida rápida a la prostitución. Una de las sobrevivientes con la que trabajamos, Mafe, que la adoro, ella siempre pone el ejemplo del laberinto. Ella dice, salir de la prostitución es como intentar salir de un laberinto enorme, 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 y no encuentras salida. Y cuando sacas la mano y logras ponerla arriba, lo que te entregan es un condón. Así es como explica ella la situación tan compleja y tan difícil, porque la afectación que deja esto en tu integridad psicológica, en tu integridad sexual, es tan grande que es casi imposible salir. Todas entran pensando que, ay, yo hago eso un mesecito y me cuadro y ya, y pago las deudas y no pasa nada, y ya es capítulo cerrado en mi vida. Mentira, ese es el engaño. Salir no es fácil, todo lo contrario. No ha habido una sola mujer que se haya hecho rica siendo explotada sexualmente. La única manera de salir con dinero es volviéndose explotadora sexual, sumándose y volviéndose cómplice y haciendo lo que hablábamos más temprano que hacen otras de venderlo comercialmente y decirle a otras que lo hagan. Esa es la única manera de hacer plata, porque siendo usadas sexualmente nunca van a hacer plata. Ahí no hay salida, es un círculo que nos hunde y nos hunde cada vez más y del que es casi imposible salir con vida. Porque por eso es que hablábamos también, está muy ligado al feminicidio. Cuando somos objetos de otros, ellos pueden hacer con nosotras lo que quieran, y lo que quieran incluye matarnos. Y eso refuerza la idea de que como no somos personas, no somos seres humanos, entonces pueden hacer con nosotras lo que quieran, tanto con las que están usando como con las demás, pero sobre todo con las que están usando. Y sí, una inmensa mayoría no llega viva a los 35 años de las mujeres que son explotadas en todas las formas de explotación. Si ustedes miran las historias de esas mal llamadas estrellas porno que han salido y que empiezan a contar la verdad de lo que ocurre ahí y a contar cómo muchas de las que eran sus compañeras en las películas se han suicidado, las han asesinado, esto no es algo de lo que se pueda salir fácilmente y con vida e íntegra y con salud mental. O sea, las consecuencias son demasiado grandes como para pensar que se puede llegar a tomar un riesgo. Obviamente, la mayoría de las mujeres que terminan ahí no tienen la opción de decir que no se arriesgan porque no hay opción. Había una que decía que cuando te dicen que lo eliges o que es una opción, la explotación sexual, es como la opción de alguien que salta de un edificio. Eligió saltar del edificio, pero nadie cuenta que el edificio se estaba quemando. Eso es lo que no se ve muchas veces y tendemos en esa doble moral, es a ponerles la responsabilidad a ellas. Entonces, un mensaje para todas nosotras también y para aquellos que están aquí es que dejemos de ponerle la responsabilidad a las víctimas. Entendamos que hay un sistema que las fuerza a estar ahí y la mejor manera que tenemos de ayudarlas es no responsabilizarlas, no culpabilizarlas por esto que están viviendo, porque sufren por punta y punta. La responsabilidad, la gente dice, es que son unas desgraciadas, es que les gusta la plata fácil, lo que decías tú temprano, que era la vida alegre. O sea, les ponen toda la culpa y toda la responsabilidad a ellas. Y por otro lado, los puteros también, que las tratan pues como algo menos que un ser humano, y los explotadores que les sacan todo el dinero. O sea, no tienen una salvación, no tienen una sola voz que les diga, hey, hermana, yo te creo, porque con ellas también aplica el hermana, yo te creo, aplica el Me Too y esa solidaridad. De nada nos sirve o les sirve a estas mujeres, a esta gente que vive hablando de ay, las trabajadoras sexuales y los derechos y es un trabajo. Eso no les ayuda a ellas en absolutamente nada. No les ayuda a salir, que es lo que necesitan, opciones para poder escapar de esa forma de esclavitud. Y por otro lado, creo que también el mensaje principal es a los hombres.
Si ustedes Sí. dejan de consumir, si ustedes dejan de pagar, si ustedes dejan de poner la plata para la trata y la explotación sexual, esto se acaba y ya podemos hablar de otro tema. Ya Claro. podemos descansar, ya el Sí, no abolicionismo creo se acaba. O ¿Sí? sea, es lo que hace poco cuando estuve en Cartagena, me hicieron una llamada de Caracol Radio y me hicieron la pregunta, o sea, me hicieron el intro más bonito que me han hecho desde que la fundación nació y desde que existimos, y es que introducen la entrevista diciendo que se están comunicando con la directora de la fundación que nació para acabarse, Sí. porque con mucha precisión Dayana, nuestra jefe de prensa, lo había explicado. Le había dicho, esta fundación nació para morirse. Sí. Eso es lo que deseamos. Y eso mismo pasa con la abolición. Y con el Eh, feminismo, o sea, en el momento en que nos conciban como personas y nos traten como iguales, que acabó el feminismo, ya no lo necesitamos. sí, ¿No? sí, exacto. Ya, varias cosas. Una que te quería preguntar desde hace rato, pues aprovechando que tenemos más tiempo y perdón porque estoy abusando de tu tiempo, pero pues voy a aprovechar que tenemos una audiencia alta hoy. Eh, y es una que hicieron hace rato relacionada con el abolicionismo. Entonces, la pregunta es esta, pero antes de quitarte paso para que la contestes, yo voy a hacer otra precisión también. La pregunta es, ¿qué alternativas de sostenimiento propone el feminismo abolicionista para aquellas mujeres que lo hacen por necesidad? Entonces, bueno, la primera precisión que yo quiero hacer, que es una precisión institucional y organizacional, es que la Fundación Feminicidios Colombia es una fundación abolicionista. Y eso se nota porque hemos hecho publicaciones en compañía con Iniciativa Proequidad, porque reconocemos a las víctimas de feminicidio explotadas en la prostitución con ese lenguaje específico, porque dentro de nuestros talleres hacemos énfasis en los delitos relacionados con la explotación sexual, la trata de personas y la prostitución. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, digamos, ya no relacionado con la organización, sino conmigo como persona natural y única, es que yo quiero decir una cosa, y es que el feminismo en sí mismo es abolicionista. El feminismo es abolicionista, tiene que ser abolicionista. Pero entonces ya pasemos a contestar la pregunta sobre cuáles son los planteamientos que hacemos desde el abolicionismo, que además me gustaría mucho que también explicaras si para ser abolicionista hay que ser feminista, que a mí me gusta mucho cómo tú lo explicas, y cuáles son las alternativas que nosotras desde el abolicionismo planteamos para las mujeres explotadas en la prostitución, en cualquier forma de explotación. Uh-huh. Bueno, sí, lo primero es saber que el feminismo es abolicionista, pero el abolicionismo no necesariamente lo tienen las feministas, sino que cualquier persona puede ser abolicionista. Los hombres no pueden ser feministas, pero sí que pueden y deben ser abolicionistas, porque necesitamos que sean abolicionistas. No importa qué movimiento estés, un mínimo común es que consideremos que las mujeres se les trate como seres humanos y no como cosas, no mercancía, no ganado, y ese es el mínimo que debemos establecer desde un enfoque de derechos humanos que es general para todo. Segundo, el abolicionismo plantea un modelo en el que no es igual a prohibir la prostitución, o sea, no se trata de prohibirle, como dicen muchos, a las mujeres que hagan lo que quieran con su cuerpo, más bien que los hombres hagan lo que quieran con el cuerpo de las mujeres, que es el otro aspecto. Lo que busca el abolicionismo es erradicar la explotación sexual, en la medida que las mujeres se les considere personas iguales en dignidad y derechos y no ganado, no mercancía, que tengan las mismas oportunidades que tienen los hombres, que se combata la feminización de la pobreza, que es la que las lleva a esto, que ojalá existan mínimos vitales y existan medidas de reparación y restitución de derechos para las que ya han sido victimizadas en la explotación sexual, porque no se sale de la explotación sexual simplemente diciéndole a una mujer, no, pues ya, deja de hacer eso y más bien yo te ofrezco trabajo aquí por un mínimo de cualquier otra cosa. Es una violencia, sí, no es un trabajo, entonces no se trata de ofrecer un trabajo para que dejes otro. Se trata de
ayudar, bueno, ayudar no me gusta, de reparar los derechos de estas mujeres, de garantizarles un sostenimiento mínimo vital durante el tiempo que les toma recuperarse para poder ingresar, ahí sí, a un mundo laboral, a tener un derecho a un trabajo digno, como cualquier otro ser humano. Es que, ¿por qué la explotación sexual tiene que ser una opción innecesariamente para las mujeres? Porque a pesar de que siempre van a salir, pero hay hombres también, sí, pero explotados por otros hombres, generalmente hombres feminizados. Y son minoría frente a la inmensa mayoría de mujeres y niñas que son explotadas sexualmente en la prostitución, porque desde, como contaba al inicio, desde empezada la civilización, se habla de mujeres como mercancía, como propiedad, como res, como cosa. Y es por eso que se piensa que es una opción para las mujeres. Y lo naturalizamos porque decimos, no, pero es que si así se ganan la vida, pues si una persona se gana la vida siendo golpeada, un habitante de calle se gana la vida siendo aporreado y golpeado, entonces vamos a decir que hay que laborizar la violencia contra los habitantes de calle, pues no. Tenemos es que lograr que se les restablezcan sus derechos humanos, que toda esa violencia que han vivido se repare, que se haga una atención especializada en lo que tiene que ver con ese síndrome de estrés postraumático, que es la principal consecuencia de esta violencia y que a muchas les impide salir. Hay un artículo muy bueno que hizo la psicóloga Ingeborg Kraus con una sobreviviente, lo escribieron a 2 manos, donde ella cuenta lo difícil que es salir de la prostitución, que tú puedes salir físicamente en unos años, pero psicológicamente te puede tomar décadas. Y así ha sido con las que yo he conocido y hablado, que les contaba hace poco de una sobreviviente alemana que fue captada para la prostitución ya teniendo 40 años, y siendo una mujer profesional, feminista en Alemania, un país que ha legalizado la explotación sexual como trabajo, fue captada en un momento en que tenía necesidad económica para sostener a sus hijos. Ella pensaba también como muchas que iba a durar solamente unos 6 meses a conseguir lo de la matrícula de sus hijos y a salir, duró como 3 años ahí explotada y lleva 15 años intentando salir psicológicamente de lo que le implicó esa violencia sexual contra ella. Y hay una cosa que no has dicho y que a mí me parece muy importante, y es que tengamos en cuenta que los impactos en la salud mental de las mujeres explotadas en la prostitución, en las diferentes modalidades, tienen las mismas repercusiones que ¿quién, Lili? ¿Que quiénes? O sea, que los veteranos de guerra, las víctimas de tortura, es exactamente el mismo síndrome de estrés postraumático. Y esto se entiende cuando uno entiende lo que pasa ahí, porque hay mucha gente que romantiza la prostitución y se imagina Pretty Woman y sí, la película pues de mujer bonita y una cosa pues muy distinta a lo que es en la realidad. En la realidad es esto que le ocurre a las víctimas de abuso, que cuando son abusadas tienen que coger y llevar su mente a otro lado, disociarse para que su cuerpo sea usado por esa persona que no desean, tener que hacer esto 15 o 20 veces al día para poder sobrevivir, lo que genera es un daño profundo. Y eso es lo que en últimas genera todas estas consecuencias conocidas como el síndrome de estrés postraumático, que hace que estas mujeres muchos años después de haber salido todavía un olor, un sonido, las devuelve a esa violencia y les genera una cantidad de síntomas que les hacen muy difícil reintegrarse, por ejemplo, en un mundo laboral. Esta mujer que les contaba... La alemana, sí. Ella me decía, cuando la conocí en un evento, ella me contaba, mira, es que todavía me cuesta, me baño y yo no siento que me estoy bañando a mí, yo siento que estoy bañando algo. Esa es la consecuencia. Es que te quería decir que yo nunca podría imaginarme eso, porque si a una que es sobreviviente de violencia sexual, de un acceso carnal violento, de una violación, hay tantísimas cosas que nos devuelven a ese momento, que nos generan tanto dolor, que nos impiden muchas veces volver a rehacer nuestra vida, nuestro relacionamiento con los hombres, las que somos heterosexuales, tantas cosas, ¿no? ¿Cómo será
una persona que es violada 15 o 20 veces al día, es que es una cosa terrible. Y en el tema del webcam, pues es que yo no concibo cómo podría estructurarse de manera normal, adecuada, eh, la vida social de una mujer que está sometida a cualquier pedimento, por eso yo recomendé esa película Cam, a Es cualquier pedimento que le hagan. esclavitud. Es Ujú. esclavitud y pierde todo y además es que miren, a mí me parece que hay una gran incoherencia entre las personas que se dicen feministas, y sí voy a ser muy abierta con eso y muy dura, cuando dicen que es que mi cuerpo, mi decisión y que esto les parece muy bien y que les parece un emprendimiento, pero es que, a ver, o sea, tú cómo criticas constantemente que el mundo nos someta a tener un estereotipo específico, un cuerpo específico, un color de pelo específico, unas formas específicas, y no te parece mal que para poder percibir ingresos tú tengas que someterte al pedido de cualquier persona a la que ni siquiera conoces y además someterte a una esclavitud, a la esclavitud de tu propio cuerpo para responder al deseo externo de cientos de hombres. Entonces, ¿qué pasa el día que entre un putero por webcam y decía que es que la mujer que compra habitualmente, entonces ya no quiere que sea flaca, sino quiere que sea gorda. Entonces a esas mujeres les va a tocar entonces engordar para, para Y así, satisfacer ese deseo. así Y hay así varias con de todo lo esas que se líneas. imagina. Se excitan viéndolas comer, entonces les ponen un embudo, les meten cantidad de comida, o sea, la cantidad, lo que hablábamos al inicio, esto es humillación, esto es violencia, esto no es sexo. No, y por ejemplo, que fíjate que en la entrevista que día de ahí, creo que la de Ana, eh, o la de Rosa, ella hacía referencia a Mia Khalifa, porque Mia Khalifa, quien fuera una de las mujeres explotadas en la industria criminal de la pornografía, a mí me encanta decir las cosas así, para que quede bien clarito, la industria criminal a través de la Sí. pornografía, Ujú. pues ha invertido, y ahí sí podríamos hablar de inversión, una gran cantidad de dinero para tratar de borrar la huella digital de su imagen. Sí, ese Si es el una otro mujer riesgo. como Sí, si una mujer como Mia Khalifa, que muchas personas la tenían referenciada como una, como lo que tú decías, una estrella porno, no sé qué tendrán de estrellas, porque qué brillo puede tener una persona explotada constantemente, eh, está haciendo ese esfuerzo, es porque es indigno, es porque no era su deseo, es porque todo un mercado la llevó a eso. Entonces creo que ese tipo de historias las tenemos que tener muy en cuenta para eso. Eh, Acá nos dicen, a nosotros nos llegó una petición en donde nos decían que no habláramos de prostitución, sino de trabajo sexual, ya que era trabajo. Luego de recibir nuestra respuesta, nos decían que eran feministas. Bueno, a mí me parece que ahí no hay debate. O sea, Ujú. No. nosotras como que, mira, solo tenemos que decir esto y estas son las pruebas y estos son los datos. Y hay otra Ujú. pregunta, como para cerrar, ahora sí, que nos hacen y es que nos recomiendes, por favor, o que recomendemos libros, lecturas, documentales. Bueno, entonces empiezo yo. A mí me parece que las sesiones abolicionistas que hicieron las Towanda, las pueden encontrar en YouTube como Towanda Rebels, a ver si ahorita lo puedo escribir cuando ya te toque a ti, son muy ilustrativas. Son muy, muy, muy ilustrativas, son muy fáciles de digerir, no se usan términos enredados, acá tratamos de utilizar el menor tipo de tecnicismos, por decirlo así, para que se entienda el tema que es tan importante. Entonces, yo recomiendo, a mí las jornadas abolicionistas me parecieron así como maravillosas y tú sí es que tienes un montón de cosas para recomendar y yo puedo ir apuntando aquí. Listo. Bueno, si se me olvida alguna, en la página de Facebook de Yo no financio la explotación sexual, tenemos una nota
la última nota que se publicó, ahí hicimos una lista de autoras desde todos los ámbitos, las académicas, las sobrevivientes, las periodistas, documentalistas que han investigado estos temas, son muchísimas. Realmente no se conocen porque no tienen todo el dinero que tiene el lobby proxeneta para difundirse. O sea, casi todas las personas que estamos trabajando por la abolición de la explotación sexual somos voluntarias. No somos personas que recibamos una remuneración por esto, sino que todo lo contrario, se nos cierran puertas, pero no se difunden tanto, pero ya cuando tú empiezas a conocer una, empiezas a conocer las otras. Por ejemplo, con lo que acabas de recomendar tú, al ver las jornadas abolicionistas, ya conoces 4 o 5 que te van a llevar a otras 5 o 10, que es fantástico cuando uno empieza a leer, a escuchar, a ver los videos. Ana de Miguel, Rosa Cobo, hay que leer La prostitución en el corazón del capitalismo, es clave para entender cómo se juntan estos dos sistemas. El neoliberalismo sexual de Ana de Miguel es otro libro que no hay que perdernos porque nos hace entender cómo este sistema y este modelo económico se basa en la explotación de los cuerpos de las mujeres y cómo nos venden esto como libre elección y como empoderante. Eso es clave. De las periodistas, no perdernos se me escapan, pero están todas en el libro. A Mabel Lozano, a Kasia X. Ekman, que estuvo también en la última entrevista. Ella tiene un libro que es El ser y la mercancía, que debemos leer. Es muy importante porque también cuenta toda esta historia de cómo se formaron todos estos sindicatos y todo este lobby a favor del pretendido trabajo sexual, de dónde viene, quiénes lo conforman, quién se inventó ese término de trabajo sexual, que es clave saber que esto no viene de las mujeres, esto viene de los proxenetas. Y toda esa historia nos la cuenta Kasia, documentada a partir de entrevistar a los propios sindicatos pro trabajo sexual. Tenemos también Lidia Cacho nos están diciendo aquí. Sí, Lidia Cacho es fantástica. Tenemos dentro de las sobrevivientes, que esas, yo diría que es el primer paso. O sea, antes de entrar a leer a las académicas, primero escuchen a las sobrevivientes. Uno después lee las académicas y ya como que le da un marco teórico todo esto que está escuchando, pero las que ya tú mencionaste, Alika Kinan, Amelia Tiganus, Sonia Sánchez, Claudia Quintero, colombiana, que ya tiene su primer libro, que es Sobreviviente, y además un video importantísimo de su intervención en la Corte Constitucional, que es El discurso por la dignidad, así lo encuentran en YouTube, de Claudia Quintero. Busquen también todos estos canales, Patrulla Feminista, Mujeres por la Abolición de la Prostitución, y bueno, son montones, pero si visitan nuestras redes, ahí van a encontrar los links a muchos de esos videos. Seguir la iniciativa Proequidad, porque hay mucha educación allí. Miren, yo les quiero dar un consejo porque yo sé que dentro de nuestro público que vea el en vivo ahora, que lo vea después o que lo vea en una semana cuando lo vean, muy posiblemente hay mujeres y hay hombres que todavía se sienten incómodos, digamos, con el tema, o que también sienten culpa, dicen, pucha, yo como duré tanto tiempo pensando que esto era un trabajo. Tranquilos. Todas las que estamos aquí, creo que la mayoría, pasamos por un momento confuso y difuso en nuestras vidas, en las que también nos convencieron con este discurso neoliberal de la mercantilización de nuestros cuerpos, de que esto era un trabajo. Así que yo creo que uno se tiene que perdonar a sí mismo, ¿no? Pero sobre todo también responder una pregunta que nos hacían, que cómo podían participar o ser voluntarios de la Fundación o de Iniciativa Proequidad. Bueno, de la Fundación abre voluntariados a veces. Iniciativa pues tendrá sus propios medios específicos y les pueden escribir allí al DM. Pero yo creo que el mejor voluntariado es lo mismo que yo digo con el feminicidio, cuando hablo sobre feminicidio. Lo mejor que podemos hacer para esto es hablar de esto. Entonces, cuando yo doy los talleres sobre el feminicidio, yo les digo 10 minutos a la semana, por favor.
Sí. Hablemos sobre feminicidio, hablemos sobre explotación sexual, hablemos sobre abolición, hablemos de por qué esto nos impacta a todas las personas. Es que, a ver, o sea, si lo queremos llevar a ese terreno, que yo casi nunca lo llevo, pero si lo queremos llevar allá, pues fíjense que es que las mujeres explotadas en la prostitución también tienen padres, tienen hermanos y demás. Entonces, hombres, ¿cómo es posible que ustedes, sabiendo que cualquiera de las mujeres que les rodean pueden ser víctimas de la explotación sexual, van a seguir apoyando un sistema prostitucional en el que nos están vendiendo? Entonces, ¿de cuál amor es el que hablan? Como dice una canción, ¿dónde está el amor del que tanto hablas? Yo que soy a veces toda romántico, no me perdonan. Entonces, es eso, ¿no? Como ponerse la camiseta, hablar de eso, compartir. Yo comparto mucho en mis redes sociales personales temas sobre la abolición. Lili, pues a través de Iniciativa Pro Equidad. Así que, pues ahí están los canales, ahí están, digamos, las recomendaciones. Va a quedar este en vivo, pues grabado. Por alguna razón te quiero contar que cuando le doy finalizar, no quiero pensar nada raro, pero cuando le doy finalizar no me está dando la opción de guardar, entonces ya hicimos de pelo a través de una aplicación que graba las pantallas, así que lo vamos a hacer con este para que quede grabado porque quedó muy bueno, entonces les va a servir a muchas y a muchos. Y pues Lili, agradecerte infinitamente por la sabiduría, por la enseñanza, por el aprendizaje mutuo. También quiero enviarles el mensaje del tema de la coherencia, ya que por ahí preguntaron algo sobre qué pensábamos sobre lo del reggaetón, que si el reggaetón puede ser feminista o demás. Creo que tú lo explicaste muy bien con una frase que dijiste y es como, no, ahora resulta que este es feo porque es medianamente morado, entonces es feminista, pero este que es blanco, entonces no. Sí, o sea, las cosas no son feministas o no feministas. El feminismo es un movimiento, ¿ya? Y no podemos andarle adjudicando o cogerlo de adjetivo para nombrar cosas. Entonces, la leche feminista, la leche no feminista. La leche... O sea, además que el mercado lo ha hecho, ¿no? La camiseta feminista, el mug feminista, la gorra feminista, y para hacer mercado también con nuestro movimiento. Lamentablemente. Entonces es como, hay eventos en los que se puede usar, digamos, yo digo, porque para buenas causas sí es posible, ¿sí? Pero, hombre, no volvamos esto una cosa que se pueda distribuir, que podamos adjudicarles. A lo que yo llamo generalmente es a la crítica, la sana crítica. Y tampoco se desgaste. ¿Para qué se desgasta? El tiempo que se demora analizando si un género musical es feminista o no, o si la otra es más feminista, o es menos feminista, o no sé qué, es o más tiempo, aurora o menos aurora. Exacto, que podrían invertir en leerse un artículo sobre abolición, un artículo sobre feminicidio, un asunto sobre derechos de las mujeres. Así que mi invitación personal es a no desgastarse. No sé tú qué les puedas decir al respecto.